Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches o el momento en el que ustedes puedan ver el video. Un alumno me envió el examen de que rindieron el día miércoles 1 de marzo en la CEPRE San Marcos y voy a realizar el solucionario. Le había prometido que lo iba a hacer, pero he estado con el tiempo un poco saturado. Bueno, vamos a empezar. Esta pregunta 46 es una pregunta o un tema conocido, ¿no? No es algo que digamos no conocen o no conocen el formato de pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí se entiende esta pregunta sobre el adjetivo, ¿no? ¿Sí? Sobre el adjetivo. Dice, el adjetivo es un modificador del sustantivo del predicado. Eso quiere decir, siempre te he dicho en clase, ¿no? El adjetivo puede presentarse en el, en el sujeto, como también puede presentarse en el predicado, ¿sí? El adjetivo no siempre está al lado del sustantivo, también puede modificar al verbo, y de ahí que cumple diferentes funciones, ¿no? Pero en este caso te dice, puede expresar diferentes grados. Entonces te está preguntando por el grado, en este caso el grado superlativo absoluto, ¿sí? El superlativo, ¿qué sabes? Que es la exageración, ¿cierto? Es la exageración. Y el absoluto significa que es la totalidad, que se cumple esa cualidad en su totalidad. ¿De acuerdo? Ahora, cuando me hablan del superlativo, existe dos formas de crear el superlativo, ¿sí? Con adverbios de intensidad o de cantidad, y también con los sufijos isim o errim, ¿correcto? ¿Sí? Isim o errim. Entonces vamos a reconocer los adjetivos. El ubérrimo pisco, ¿no? Ubérrimo pisco. El más responsable, congresista, mira, el responsable, y acá tienes el adjetivo más, ¿ya? El tan amable o Ernesto es tan amable, ¿no? ¿Sí? Y acá tienes el adverbio tan, ¿ya? Esa costumbre más antigua, ¿no? Y aquí tienes el adverbio más. Ángela, la menos colaboradora, ¿ya? Y acá tienes el adverbio menos. Profe, entonces serían todas, ¿no? Porque mire, tiene adverbios, cuatro tienen adverbios y una tiene el sufijo. Ya, muy bien, pero vamos a evaluar el contexto, ¿no? Ángela te dice que es la menos colaboradora del evento, lo restringe. Acá hay una restricción. Cuando existe una restricción, a este superlativo le llamamos superlativo relativo. ¿De acuerdo? Superlativo relativo. Sigamos, por acá, ¿qué dice? Esa costumbre es más antigua que la que vimos. Estoy comparando esta costumbre con la que vimos ayer. O sea, es comparar A con B. Si es comparar, entonces es comparativo de superioridad. ¿Correcto? Sí, y podemos continuar. A ver, Ernesto es tan amable como su tío Oscar. Bueno, acá la comparación es evidente, ¿no? Ernesto y Oscar. ¿Sí? Y este es un comparativo de igualdad. Ambos cumplen esa característica de ser amables. Bien, entonces te quedaría el más responsable congresista, ¿no? Entonces acá hay una restricción, ¿sí? De los congresistas, ¿no? Pero también se puede decir el más responsable congresista. Esto sería un superlativo relativo. ¿Correcto? Por lo tanto, la única respuesta correcta sería esta, ¿no? El ubérrimo pisco, su totalidad, ¿no? El ubérrimo pisco. Peruano es servido en cada restaurante del distrito. ¿Sí? Entonces, no es complicado, no es complicado siempre que tú, uno, encuentres adjetivo. Recuerda que siempre debes de tener estrategias, ¿no? De resolución. Uno, adjetivo. Dos, reconoce estas marcas, ¿no? De presentar adverbios o presentar sufijos,
¿ya? Reconoce esas marcas, esos rastros. Y tercero, analizas el contexto, ¿ya? Ten en cuenta el contexto. Ese es el proceso. Bien, para que te vaya bien en esas preguntas. Luego, ¿qué te pide acá? Perífrasis verbal. Bueno, la perífrasis ya está subrayada. Entonces acá lo que tú tienes que deducir es el significado, ¿no? Cuando yo digo sigue estudiando, está estudiando, continúa estudiando, anda estudiando, esto es una perífrasis con gerundio, que equivale a algo que se realiza en este momento, ¿no? A nivel de tiempo se le puede decir el presente continuo que se está dando, ¿no? Presente continuo, ¿correcto? Indica continuidad. Por tu competencia semántica como que también lo puedes deducir. Y en ese caso tiene que dormir tener más infinitivo. Tener es una obligación, ¿cierto? ¿Sí? Es una obligación. Y puede que haya venido, mira, el verbo poder, ¿no? Que forma la perífrasis de esta manera, ¿no? Que haya venido, ¿sí? Poder con verbo haber y haber con el verbo participio, que sería una conjetura, ¿no? ¿Sí? Como una especie de duda. CBA, CBA, la A. En perífrasis verbal es importante que ustedes tengan la lista de los verbos auxiliares, ¿sí? La lista de verbos auxiliares. ¿Qué verbos auxiliares forman perífrasis verbal? ¿De acuerdo? Con eso tú resuelves esta pregunta. En el caso de la 48 te pide qué alternativa contiene una perífrasis verbal. Muy bien, entonces eso es lo que te estaba diciendo hace un momento, ¿no? ¿Qué cosa es una perífrasis verbal? Verbo auxiliar más verboide. Pero todos los verbos, profesora, son auxiliares. No, entonces aquí ustedes tienen que aprender una lista, ¿no? Lo que plantea la RAE. ¿De acuerdo? En este caso, el verbo es pensaba, nada más, ¿no? No se fusiona con preparar. Acá hay dos verbos, propusimos y modificamos. Acá el verbo empezó, divagar, dice acá, ¿no? Comiendo, gerundio, ¿no? Quería. Bueno, acá no hay. Y vio tampoco. Ahora, quise y acá hay un verboide. Ya, muy bien. El verbo querer no forma perífrasis con los infinitivos, ¿correcto? Además te puedes dar cuenta que hay una doble significación, ¿no? Está el querer y la idea de terminar. Pero no está en la lista, ¿no? Podrías también trabajarlo de esa manera, que el verbo querer no está en la lista de los verbos auxiliares que forman perífrasis con los infinitivos. En este caso estaría formando una proposición subordinada en función de objeto directo, ¿no? Yo quise eso, yo lo quise. La D es evidente que no hay, son verbos que están en forma simple y acá hay un verboide. Entonces descarto. Porque para que haya perífrasis tiene que haber esta secuencia, verbos auxiliares con verboides. ¿De acuerdo? Luego, a ver, vamos por la A. Luis pensaba, ¿no? ¿Sí? Pensaba en algo, ¿no? ¿Sí? Esto es un complemento de régimen. Complemento de régimen, lo voy a explicar ahora, es cuando necesitamos de la preposición para poder formular una oración de forma coherente. Pensaba en preparar. Pero, profe, también puedo decir pensaba preparar. Claro, pero hay un sentido distinto, ¿sí? Una cosa es pensaba preparar y otra cosa pensaba en preparar, ¿sí? Son significados distintos. ¿De acuerdo? Entonces acá tampoco hay perífrasis verbal. Y acá, evidentemente, la B también lo vas a descartar porque son dos verbos. Propusimos uno y modificamos otro en forma simple. En tal sentido, la única posible respuesta era la C. Este verbo, empezar con infinitivo, forma perífrasis verbal. Hay un video que les he dejado acá en el canal donde he actualizado esa lista de los verbos auxiliares que forman perífrasis verbal.
¿no? Sería bueno que también lo revisen. Bien, entonces no te olvides de las perífrasis verbales, son importantes. Luego, en esta pregunta 49 te pide el verbo impersonal. ¿Qué cosa es el verbo impersonal? Carece de sujeto. Y siempre te digo en clase, ¿no? Que los verbos impersonales, cuando formulan preguntas de verbos impersonales, las alternativas tienen como distractores al sujeto tácito. ¿Por qué? Porque algunos postulantes piensan que sujeto tácito es igual a impersonal. Falso. El sujeto tácito existe, solo que no está escrito. Existe, pero no está escrito. Por eso le dicen que es un sujeto lógico, que se deduce a partir del verbo. Y para que tú encuentres el sujeto tácito, yo les he dado esta técnica, esta estrategia del triángulo amoroso, ¿cierto? Yo, tú, él, ¿no? O nosotros, vosotros, ellos o ellas, ¿no? O también puede ser ustedes en el caso del perro. ¿Sí? Bien, entonces yo tengo acá el verbo hacía, el verbo solíamos nadar, perífrasis verbal, soler con infinitivo. Uno salta, corre, grita, ¿no? En aquella ciudad del norte chico había mucha gente interesante y acá observó amargamente el panorama, ¿ya? Entonces vamos por algo que son cuestiones concretas, ¿no? Para ya descartar. Por ejemplo, observó amargamente el panorama desde ese montículo. Él o ella observa, ¿cierto? Sujeto tácito. Descarto la E. Te pide impersonal. ¿De acuerdo? Ya. En el nuevo juego interactivo, uno salta, ¿ya? ¿Sí? Uno salta, corre y grita. ¿Quién salta? Uno, pues, ¿no? Uno. Ahí está el sujeto. Acá esto es un sujeto expreso. ¿Sí? Pero está el sujeto. Entonces descarto también la C. ¿Sí? ¿Quién salta? Uno. ¿Correcto? Ya. Luego, solíamos nadar, nosotros, ¿no? Nosotros solíamos nadar. Nosotros solíamos nadar en esa piscina con nuestros mejores amigos. Descartado. Ya. Y acá dice, hacía, tienes que leer, ¿ah? Tienes que leer. Hacía un verdadero desastre como dirigente, ese funcionario. ¿Quién hacía un verdadero desastre? O sea, ¿quién hace ese rol de ser desastroso? Esta persona de acá. Ese funcionario hacía un verdadero desastre. Este es un buen distractor, ¿no? Este es el sujeto. Porque el verbo hacer, cuando dicen hacía calor, ahí sí es impersonal. Porque ¿quién hace el calor? Ese sí es impersonal. Pero en este caso, este funcionario hace un desastre. O como por ejemplo, si yo digo, hacía la tarea, mi hijo hacía la tarea. O sea, él hacía la tarea, sujeto tácito. ¿Correcto? Pero en este caso el sujeto es expreso. Sí está. Ah, ya. Entonces descartas también la A y ya tienes la alternativa, que sería la D. En aquella ciudad había, profe, pero puedo decir que había, ya, mucha gente interesante, pero ellos realizan la acción de haber, no, no. Puedo decir había llegado temprano, él había llegado temprano, pero había mucha gente interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo lo pluralizo, ¿no? Había varias personas famosas. No, no le exige al verbo que cambie. Recuerda que los verbos impersonales solo se utilizan en singular. ¿Sí? Bien, entonces no te olvides este distractor. El distractor que se emplea acá es el sujeto tácito o el sujeto expreso que va a estar al final, ¿no? Al final o que va a estar en el centro, ¿no? Porque a veces el alumno se queda solamente en la lectura del verbo y como que ya quiere encontrar la clave rápido, ¿sí? Muchos marcarían la A, muchos. Espero que tú no seas de los muchos. 50. En la pregunta 50 te dice, considerando que la preposición y la conjunción permiten que las palabras se vinculen entre sí sintácticamente, marque la alternativa donde hay afirmación correcta
respecto al enunciado. La recaudación de impuestos disminuyó. Ya, a ver, vamos a ver. Es una oración simple. Tengo un verbo, tengo acá una preposición. ¿Quién disminuyó? La recaudación de impuestos, ¿cierto? ¿Sí? Si es posible, tú realizas este análisis, ¿ya? Realizas este análisis. Voy a copiarlo acá para que tú lo puedas ver mejor, ¿ya? La recaudación de impuestos disminuyó. Ya está. ¿Listo? Es una oración, sí. Es oración, ¿ah? No es frase, es oración. ¿Por qué? Porque hay un verbo, como te digo, hay un verbo, ¿de acuerdo? Hay un verbo. Lo vamos a analizar por acá. Este es el verbo, ¿ya? ¿Quién disminuye? La recaudación de impuestos. Sujeto. Si tú analizas el sujeto a nivel de elementos, tú te das cuenta que el artículo funciona como MD. El sustantivo funciona como núcleo. Y de impuestos, muy bien, así es, me imagino que ya lo sabes, funciona como modificador indirecto. ¿Por qué, profesora, funciona como modificador indirecto? Porque esto es una construcción que nosotros lo hemos estudiado como frase preposicional. ¿De acuerdo? Entonces, siempre les he dicho, ¿no? Algunos chicos entran en duda acá y dicen, pero profe, si el núcleo del sujeto es el sustantivo, yo tengo acá dos sustantivos, recaudación y también tengo el sustantivo impuestos. ¿De qué hablo? De la recaudación. ¿De qué hablo? De los impuestos. ¿Por qué no pueden ser los dos núcleos? Ah, ¿qué te explicaba en clase? Lo que pasa es que este segundo sustantivo está enlazado con la preposición. ¿Sí? Y esta preposición tú lo conoces como un nexo subordinante. ¿De acuerdo? Entonces, bien, entonces te decía, como esta preposición es un nexo subordinante, entonces lo subordina, no le permite asumir o tener la misma categoría, ¿no? Así entre broma y broma te explicaba, ¿no? Que este es como una especie de tóxico, ¿no? ¿Sí? Porque, claro, recaudación e impuestos tienen la misma categoría, sustantivo, sustantivo, pero al estar enlazado con una preposición, lo obliga a asumir otra función que no sea el de núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, con esta explicación vamos a las alternativas. La palabra impuestos, ya, está subordinada a recaudación. Impuestos está subordinada. Me parece que es, ¿no? Es como que verdadera, ¿ya? Por lo que hemos analizado. Segundo, la B dice, la palabra recaudación está subordinada a impuestos. No, no. La palabra recaudación es núcleo, no está subordinada. Falsita. Recaudación e impuestos guardan relación de coordinación. Es lo que te acabo de explicar. No le permite. Si bien es cierto, los dos son sustantivos, pero el de no le permite. ¿Quién le permitiría tener esa relación de coordinación? Eso le permitiría cuando tú te buscas un nexo coordinante, alguien que respeta tu espacio, ¿no? ¿Sí? La recaudación y, en este caso, para evitar cacofonía, impuestos, ¿no? La recaudación impuestos. Y acá, como va a ser dos núcleos, disminuyeron. Le va a exigir al verbo que cambie. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, están en relación de coordinación, estarían en coordinación si estuvieran con la pero eso no pasa acá, falsita. Recaudación e impuestos no guardan relación sintáctica, no guardan relación sintáctica. Vamos a ver. D relaciona directamente, disminuyó con recaudación. Directamente no, falso. ¿De acuerdo? Falso. Entonces, fíjate que nos quedamos con dos alternativas, ¿no? ¿Sí? La palabra impuestos está subordinada a recaudación, que sí se cumple,
¿Y qué te dice acá? Recaudación e impuestos no guardan relación sintáctica. Ya, mira, la más certera en este caso sería la A, ¿cierto? La palabra impuestos está subordinada. Esa es la más certera. Pero esto como que te va a causar confusión, ¿no? La D. Profe, ¿qué cosa es esto de relación sintáctica? Y acá te dice que no, no guardan, pero si están relacionadas, ¿sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Recaudación de impuestos, ¿sí? Si yo te digo, por ejemplo, recaudación de personas, ay, ¿de qué está hablando? No se puede decir recaudación de personas. Podría decir reunión de personas, ¿no? O una convocatoria de personas, ¿no? Pero recaudación de personas, ¿no? Pero estas sí están relacionadas, ¿sí? Se recauda impuestos, ¿cierto? Hay una relación semántica. Entonces, esto de que no guardan sería falso. Guardan relación sintáctica, pero de diferente, en diferente, ¿qué cosa? Jerarquía. Uno es núcleo y el otro está subordinado. Pero sí hay relación sintáctica de subordinación. ¿De acuerdo? Entonces descartas esto. Muy bien. Pero si estás en esa duda, la más evidente para ti sería la A, solamente por conocer esto. ¿Sí? Es una pregunta nueva, con un formato nuevo. Aquí lo que te están preguntando es por MI, ¿no? Es un poquito de nivel, ¿no? Por llamarlo así, ¿sí? Porque te exige varios conocimientos, ¿ya? Varios conocimientos. Muy bien. Y esta pregunta 51, ¿no? Bueno, esto de complemento directo es lo mismo que objeto directo. Te lo he dicho siempre en clase, complemento directo, complemento indirecto. Recuerda que el verbo lleva complementos, ¿sí? Sino que lo más convencional es hablar de objeto directo, objeto indirecto, ¿sí? Pero también, te he dicho en clase, le puedes decir complemento directo, complemento indirecto, de ahí que complemento atributo, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento agente. Pero acá es donde se juega con las palabras, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. El complemento directo. ¿Sabes lo que es el complemento directo, cierto? ¿Sí? Todos sabemos qué cosa es el complemento directo o el objeto directo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de complemento directo u objeto directo, ¿cómo lo tenemos que reconocer? Recuerda que el objeto directo nosotros lo reconocemos porque es una frase que comienza con a más alguien o para más alguien, a o para más alguien, y que esta frase lo puedo reemplazar con lo, los, la o las. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el objeto indirecto también puede comenzar con a o con para más alguien, pero en este caso lo reemplazamos con le o les. ¿Ya? Entonces vamos por partes, ¿ya? Vamos por el objeto directo. Lo he separado en otra PPT para que ustedes lo puedan ver mejor. Mira, Carlitos confía, verbo. ¿Sí? Siempre vamos por el verbo primero, ¿cierto? Carlitos es el sujeto. Carlitos confía el dinero de la junta. Tú no puedes separar esto porque de la junta es el dinero, está subordinado, ¿te das cuenta? ¿Sí? Entonces, el dinero de la junta. Esto es una estructura y este de acá sería otro segmento. ¿A su madrina la confía? No, la madrina no es un paquete para confiarla, ¿no? A su madrina le confía. Si lo reemplazo con le, este soy. ¿De acuerdo? Y lo confía, el dinero es confiado, lo confía, lo. Entonces, esto es OD. ¿De acuerdo? Sigamos. Antepuso. ¿Quién antepuso? Adriano. Adriano, sujeto, antepuso. Lo antepuso, profesora. Claro, Adriano lo antepuso. ¿Qué antepuso? La honestidad. ¿De acuerdo? La honestidad. Esto sería el objeto directo, porque lo puedo reemplazar con lo o con la, ¿no? La antepuso.
¿no? Porque es la honestidad femenino, ¿ya? Muy bien. Ahora, profe, ¿y a sus intereses? No, mira, acá no, esto de acá no está relacionado con honestidad. Esto es un segmento distinto. Profe, esto es OI. No, pues no puede ser OI, porque OI, esto de acá tendría que ser alguien y los intereses no es alguien. Ah, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ya, vamos a dejarlo para el final. El director les prometió, verbo prometió. ¿Quién promete? El director. Ya, bueno, acá es un regalo de los dioses. Les es hoy. A sus amigos claro, a sus amigos les prometió. Profe, ¿puede haber dos hoy? Claro, puede haber dos hoy. Uno en forma de frase preposicional, amas a alguien, y otra en forma de pronombre. Les prometió eso. Un buen sueldo, objeto directo, lo prometió. Ya, muy bien. Sigamos. El juez daba. ¿Quién daba? El juez. Sujeto, todo lo que queda, el predicado. Daba eso, daba algo. ¿Qué cosa daba? Daba toda la razón. La daba, ¿no? ¿Sí? Objeto directo. Ahora acá, a los señores González. Esto sí puede ser OD o puede ser OI. ¿Por qué? Porque los señores es alguien, no como acá que intereses no es alguien. Ah, entonces, ¿a los señores los daba? No, los señores no pueden ser los dados porque no son objeto. A los señores les daba toda la razón. Ah, entonces, esto es hoy. Así es. Bien. Y la última, hoy vendremos. Nosotros, sujeto tácito, ¿sí? ¿Qué hemos quedado en clase? Hoy, complemento circunstancial de tiempo, porque es un adverbio. ¿Sí? ¿Correcto? Ya, y vendremos a saludarte, profe. ¿Esto podría ser hoy o de? No creo, porque no es amas a alguien. Saludarte no es amas a alguien. Ah, ¿verdad? No, ya lo dejamos. A ver, por tu cumpleaños, vendremos a saludarte por tu cumpleaños. ¿No? ¿Por qué vendremos a saludarte? Por tu cumpleaños. Causita, ¿no? Causita. ¿De acuerdo? Ya, ahora, mira, mira, lo que está quedando acá, hemos concluido de que no podría ser, ¿no? No puede ser o de hoy porque no cumple con lo que hemos mencionado, no cumple con que es amas a alguien, ¿cierto? Acá lo mismo. Entonces, aquí está ese concepto que les está pidiendo en esta pregunta. ¿Qué te está pidiendo? Te está pidiendo el complemento de régimen. Si bien es cierto en mis clases, a veces obvio ciertas cosas porque, bueno, me parece muy exquisito, ¿no? Y acá sí les han colocado esta pregunta, ¿no? El complemento de régimen. ¿Qué cosa es un complemento de régimen, chicos? A ver, lo tengo por acá. Mire, un complemento de régimen es un complemento encabezado siempre por una preposición y exigido por el verbo, de forma que si no está la preposición, la oración resulta anómala, o sea, como que no se entiende o adquiere otro significado, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la victoria depende de los jugadores. No podría decir la victoria depende de los jugadores. Por eso resultaría anómala, incorrecta. Necesito la presencia de la preposición. ¿Sí? ¿Se empeñó a hacerlo? No, profe, se empeñó en hacerlo. ¿Me conformo esto? No, me conformo con esto. ¿Sí? Entonces, en el complemento de régimen, no, el verbo necesita obligatoriamente de la preposición. Esto más o menos lo hemos visto en oración compuesta subordinada sustantiva,
cuando hablábamos de complemento, ¿no? Complemento de nombre, complemento de sustantivo. Exige la presencia de la preposición, ¿no? Por ejemplo, a sus intereses. Antepuso a sus intereses la honestidad. Antepuso sus intereses la honestidad, no podría decir. Necesito. Es importante en este caso que esté la preposición a. A esto le llamamos complemento de régimen. Porque si no está esta preposición, no tendría sentido. Igual, ¿no? Vendremos a saludarte, ¿no? Vendremos a eso, ¿no? A algo. No vendremos a saludarte, sino vendremos a saludarte. Necesito de esta preposición, ¿sí? Por eso le dices complemento de régimen. Ojo, no forma perífrasis verbal, ¿ya? Venir con saludar no es perífrasis. Bien, entonces en la pregunta, ¿qué es lo que te piden? Complemento de directo y complemento de régimen. Eso se está manifestando acá, en la B. La honestidad vendría a ser el objeto directo y antepuso a eso, ¿no? A sus intereses. Esto sería el complemento de régimen. ¿De acuerdo? Profe, pero en la E también hay complemento de régimen, sí, ¿no? Pero te pide objeto directo y complemento de régimen. Acá hay complemento de régimen y complemento circunstancial de causa. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, para complemento de régimen, como que necesitan dominar el tema de las preposiciones. 52. La 52 te dice, según el número de predicaciones que presentan las oraciones, pueden ser en simples o compuestas. Bueno, en este caso te sugiero encontrar los verbos, ¿cierto? ¿Sí? Verbos. O también fíjate que a veces los verboides que no son que no forman perífrasis verbal, pueden formar proposiciones subordinadas. ¿De acuerdo? Tienes dos opciones. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver cómo está esta pregunta. Entró al salón y salió. Ella anhelaba y esto forma perífrasis, no. Viajar al extranjero sería una proposición subordinada. ¿Por qué? Porque tiene este infinitivo, viajar. Correcto. Suele despertarse, soler con infinitivo forma perífrasis verbal. Esta sería la clave, ¿no? ¿Sí? Acá hay un solo verbo. Vamos a ver por acá. Yo compré fruta. Ellos, mira, ¿cómo se llama esa coma? Ya lo hemos visto ya en clase. Coma elíptica. ¿Cierto? Coma elíptica. Sustituye al verbo compré. ¿Sí? También oración compuesta. Mientras tú dormías, él estudiaba. ¿Ven? Profe, la B entonces es oración compuesta, claro, porque está con una proposición subordinada, ¿sí? Si tú le quieres dar nombre a esto, esto sería coordinada, ¿cierto? Por la I. Esta sería subordinada por el verboide, ¿no? Y esta sería oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta, ¿lo recuerdas? Por el punto y coma, ¿ya? Y esta sería una adverbial, oración compuesta, subordinada, adverbial temporal, por el mientras, ¿no? Por el mientras. ¿Correcto, chicos? Bien, entonces espero que este solucionario les dé ciertos datos para que ustedes también estén preparados con estos. Para mí acá ha habido dos nuevas formas de preguntar, ¿no? Esto de complemento de régimen mezclado con el complemento directo o el objeto directo, ¿sí? Recuerda, el objeto directo no necesita de la preposición, salvo los casos que lleven a, ¿no? A mis padres, ¿correcto? Pero que lo podemos reemplazar con lo, los, la o las. Bien, queridos estudiantes, muchas gracias y
ya nos estamos viendo en aulas. Un abrazo para todos.